Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio en español de Growing with Proficiency de podcast. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast o si es la primera vez que escuchas el podcast en español, te doy una bienvenida gigante. Mi nombre es Claudia Elliott, soy profesora de español en los Estados Unidos, soy originalmente de Colombia y en este podcast quiero compartir contigo todas mis experiencias en mi aula de español, todo lo que he aprendido de adquisición de la lengua y un poco más. Y bueno, esta es una edición especial porque es en español y realmente quiero, la mayoría de los temas que trato en esta edición en español son temas que se relacionan mucho con el aula de la clase de español. Y hoy no estoy sola, hoy tengo una invitada que si hablo mucho se me agúa el ojo, como dicen por ahí, que es una invitada que es una gran amiga. Es realmente ya como una hermana para mí. Es una persona una educadora que me ha motivado, que me ha inspirado, que me ha empujado a ser mejor cada día, con la que he compartido llanto, con la que he compartido risas, con la que he compartido miles de proyectos y que está hoy aquí para hablar contigo y con nosotros sobre un tema que es muy importante tanto para ella como para mí, y es la importancia de las voces diversas en la formación de los educadores de lengua. Es tener voces diversas cuando como profes estamos aprendiendo. Bueno, y yo ya pienso que si tú sabes, si tú me has seguido de alguna forma, si tú estás en mis comunidades, ya sabes quién es. Le doy la bienvenida a la gran Berta Delgadillo, mi gran amiga, la gran profe de español. Berta, mil gracias por aceptar esta invitación a tener esta charla conmigo. Cuéntanos un poquito de ti. Yo ya sé que si mi comunidad sabe un poquito de mí, me ha seguido, ya saben quién eres tú, porque te he tenido acá en el podcast en inglés y también cada vez, o sea, por lo menos una vez por mes menciono una actividad o algo que he aprendido de ti. O sea que Berta, pero igual, cuéntanos un poquito de ti y te doy la bienvenida y mil gracias. Gracias, muchas gracias, Claudia. De verdad que siempre es un placer estar aquí compartiendo este espacio. O sea, el privilegio de que puedas compartir este espacio conmigo es un honor para mí, que me hayas invitado como siempre. Y bueno, el sentir es mutuo, de verdad, porque tanto me has ayudado tú a mí también. Y bendecida de poder llamarte mi amiga. Así que muchas gracias por la invitación. Y bien, bueno, pues un poco de mí, soy mexicana, llegué a Estados Unidos en el 96, así que llevo bastante tiempo aquí. Mi caminar no fue fácil para convertirme en profesora, pero aquí estamos echándole ganas. Y bueno, enseño español nivel 2, nivel 3 y AP, lenguaje y cultura en Savannah, Georgia. Llevo más de 10 años enseñando en esta ciudad y por ahorita ahí es donde estamos. Ah, y además, mi amiga Berta es además de una gran humildad porque ella no menciona unos grandes reconocimientos que ha recibido en estos últimos meses. Primero, ser la profesora del año para FLAG, que es la conferencia de profesores de lengua extranjera en Georgia, y hace un par de semanas en SCOLD, que es la conferencia de todos los estados del Southeast, del sureste de los Estados Unidos, como profesora del año 2024 y una de las 5 finalistas para ACFAL, profesora del año que viene muy pronto en noviembre. O sea que todas esas cositas no se mencionaron, pero las menciono yo porque pues lo tenemos que reconocer, se tiene que mencionar. Berta, hoy queremos hablar, y eso es una conversación que hemos tenido, Berta y yo, por varios meses, o sea, ya hemos hablado de este tema, y es de la importancia de asegurarnos la presencia de voces diversas en la formación de profesores de lengua. ¿Por qué es importante que cuando estemos teniendo estos eventos de desarrollo profesional en persona o en línea, de la forma que sea, por qué es importante, en tu opinión, tener voces diversas? Pues empiezo con decirte que uno de los aspectos que más disfruto de nuestra profesión es que nos da la oportunidad de reflexionar y crecer. Ujú. Y nosotros vamos a poder
como docentes reflexionar y crecer a un nivel mayor en unición, Ujú, juntos. Y ujú, por eso es que es importante que nosotros busquemos estas oportunidades, y seamos parte de algo colectivo. Porque, por ejemplo, Claudia, tú eres colombiana, yo soy mexicana, y eso no quiere decir que tú seas experta en todo lo que tiene que ver con Colombia o yo sea experta con todo lo que tiene que ver con México, pero pues sí tenemos nuestras propias experiencias vividas. Pero si yo estoy tal vez trabajando una unidad donde quizás estoy hablando, explorando diferentes aspectos culturales de Colombia, conocí a Claudia en tal conferencia, entonces, y me pareció una persona súper simpática, déjame colaboro con ella o déjame, le digo que hablemos por teléfono unos minutitos porque quiero de una manera informal poder contribuir más a mi unidad, en mi clase, a través de esos intercambios. Entonces, hay como muchas razones por las cuales es importante que lleguemos a estos espacios y que podamos compartir nuestras perspectivas, porque todos tenemos, todos los docentes, yo considero que todos los docentes, y yo me pongo primero en la fila, no lo sabemos todo, no somos ujú. expertos. A mí no me gusta de verdad la palabra experta, no me gusta que me llamen experta tampoco, porque siempre hay maneras de crecer. Y otra cosa de ir a estos espacios donde uno puede crecer, rodeado de otras personas, es que puedes ver el potencial, hasta dónde puedes llevar tu crecimiento y aún más. Y eso o sea, te inspira, te impulsa a querer ser mejor, no para ti mismo o no para decir, ay, yo soy la gran profesora. No, pero para poder alcanzar a tus estudiantes en una manera muy especial y poder tener mayor impacto en esos estudiantes que tenemos en nuestra clase, porque después de todo, de eso se trata, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de ellos. Ujú, completamente de acuerdo. Tú mencionaste al principio cuando tú estabas presentándote que tu camino de ser profesora ha sido un camino diferente, un camino difícil. Y yo pienso en particularmente, Berta, que una de las grandes, de la gran importancia de tener voces diversas cuando nosotros vamos a formaciones profesionales de profesores es poder conectar con esas experiencias diferentes de otras profesoras, porque yo pienso que porque hay profesoras que han tenido las mismas experiencias que tú, hay profesores que han tenido la misma experiencia que yo, y la verdad es que muchos de los profesores de lengua, especialmente de español, somos, y de, bueno, y de todo realmente, somos inmigrantes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una voz de ser inmigrante, de llegar a un país que no es el que nos vio nacer, no es que nos vio crecer, en mi caso, no fue ni siquiera el que me vio crecer. Entonces, yo pienso que escuchar eso te da como un sentido de conexión que te puedes ver. Yo no sé si a mí en este momento se me entró la cita de doctora Bishop que habla de la importancia de tener espejos, em, espejos, ventanas y puertas que se deslizan y Correctas. nos abren. Y una de las grandes ventajas de tener espejos es que tú te puedes ver, tú te puedes reflejar. Entonces, cuando nosotros estamos yendo a formaciones profesionales, y a mí me pasó contigo, o sea, una de las personas que empecé a ver que estaban compartiendo mucho sobre las experiencias, fuiste tú y tú estabas en Twitter. Y entonces yo vi tu perfil y tú decías, es mexicana y habla español. Yo decía, wow, es como, o sea, no como yo igualita, pero tiene una experiencia quizás similar. Y eso a mí me da personalmente como más tranquilidad de pronto, especialmente al principio, de preguntar. Y yo me acuerdo que a mí, yo soy una persona que las personas no creen, pero yo soy una persona introvertida y a Yo mí me también. cuesta. Yo decía, increíble, las personas dirán, no, es que eso, no, 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 la verdad, yo soy introvertida porque además yo me crié con familia, yo nunca tuve la necesidad como de crear redes de amigos o de ir a presentarme, porque yo me crié con mis primos, entonces para mí fue como un paso diferente. Y tú estabas escribiendo que ibas para Skolt y yo te mandé un comentario por Twitter, o sea, nunca en mi vida
Y tú estabas diciendo, ay, ¿quién quiere compartir una habitación conmigo? Y yo. Y yo decía, yo no puedo creer que yo haya dicho eso. Pero yo pienso que es por esa reflexión de encontrar esas similitudes entre la persona que está presentando, la persona que está compartiendo y mis propias experiencias y mis propios orígenes y incluso mi propia lengua, donde para mí definitivamente, especialmente al principio, yo no entendía esas abreviaciones, era como que me estaban hablando en otro idioma que no era inglés y me daba una gran inseguridad. Entonces, no sé no sé qué piensas sobre ese tema. No, estoy totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que siempre le pido a Dios que no me dejen nunca olvidarme de mis raíces, de donde vengo. Y es algo que, tú sabes, siempre lo comparto. Ujú, Y como tú bien has dicho, o sea, muchos de los profesores de español en este país son inmigrantes. ujú, No, y ellos entienden, y claro, yo, por ejemplo, mi caso pues no voy a decir que es muy diferente, pero en mi caso, como tú sabes, yo llegué aquí como indocumentada y ujú, fui a la universidad por la gracia de Dios, que me abrió las puertas, porque por la gracia de Dios primeramente, realmente, pero también por mi esfuerzo. Pero ujú. siempre digo por la gracia de Dios, porque Él me puso enfrente personas claves a través de mis años como estudiante, ¿no? O sea, es toda una trayectoria y yo te lo digo, Claudia, algún día escribiré un libro, no sé cuándo, pero se hará. Y y lo que sí te voy a decir es que tuve que esperar mucho tiempo para convertirme en profesora en un aula, porque yo me gradué en el 2006, pero yo no pude ejercer la profesión hasta el 2013. Entonces, Ujú, entre el 2006 y el 2013, pues me tocó limpiar casas, porque eso era lo único que podía hacer y la gente me pagaba ya sea con cheque o con efectivo, y yo ya tenía mi título, pero no podía ejercer la profesión. Entonces, eso fue muy frustrante. Entonces, en el momento en que yo tuve la oportunidad de empezar a ejercer la profesión, yo llegué con una pasión tremenda, porque yo tenía como dentro de mi corazón, como, o sea, era como una botella, haz de cuenta que mi corazón era así como un recipiente donde no se podía destapar, como un pero corcho de una champaña, se sí, abrió la champaña, se abrió sí, la champaña y salieron la espuma. así es, así es. Entonces, llegué a esta profesión y yo dije: "No, yo quiero venir aquí y quiero", ajá, o sea, quiero que mis estudiantes aprendan. Y bueno, claro, uno evoluciona como docente a través de los Ujú, años y como siempre lo digo, esta profesión nunca vas a enseñar el año de la misma manera. O sea, siempre vas a estar innovando la manera en la que tú das clases. Pero sí, es importante ocupar esos espacios, como tú dices, y porque la gente te ve, incluso ahora, como te dije esta vez que me nombraron, maestra del año en la organización regional, hubo maestras que se me acercaron y me dijeron: "Ay, ¿me puedo tomar una foto contigo para mis estudiantes?", porque tengo estudiantes con una historia similar a la tuya, y quiero enseñarles que tú eres una profesora y que lograste ir a la universidad y que aquí estás. O sea, no me quiero ni poner a llorar aquí, pero ya me estás escuchando la voz, ¿no? Entonces, nuestras historias realmente necesitan ser escuchadas y, ah, creo que en este momento, precisamente, se están levantando muchas propuestas de leyes que van a afectar a nuestra comunidad inmigrante, especialmente a nuestros estudiantes. ujú. Gracias a Dios, después de 20, ya hasta perdí la cuenta, pero después de casi 20, ay, no sé, no soy buena en las matemáticas, Claudia, pero casi 26 años, algo así, es que me pude hacer ciudadana. Ujú, Imagínate, o sea, imagínate. Y esto fue recientemente, hace unos años que me hice ciudadana, y bueno, estas leyes ya no me afectan a mí, pero no me puedo olvidar de lo que yo sentí cuando hace 10 años estaban estos avisos de estas propuestas de leyes que venían en contra de nuestra población inmigrante, y cómo yo me daba una ansiedad, me daba pánico, tenía una incertidumbre. No me olvido de esos sentimientos. Entonces, cuando estoy viendo ahorita en las noticias ese tipo de cosas, mm, de verdad que mi corazón se parte en pedacitos y digo, yo tengo que compartir más acerca de ese ujú. tema con los profesores,
con los Ujú, profesores que quizás no tienen esa perspectiva. Entonces, ujú, uno puede compartir eso, como tú lo haces, tú tienes tu podcast, que me encanta que tengas tu podcast. Yo también voy a compartir de esto porque no tengo mi podcast, pero yo tengo mis redes sociales y yo a veces hago sesiones de la nada porque hago sesiones y digo, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y sí, tengo una sesión donde vamos a estar hablando de ese tema precisamente, de cómo apoyar a nuestros estudiantes en medio de las injusticias que van a llegar a sus vidas a través de estas propuestas de leyes. Ah, por eso es importante, algo es clave, la contranarrativa, porque la narrativa ahorita que se está pintando es que los inmigrantes, bueno, esta narrativa siempre ha estado en efecto, de hecho, pero a veces suena más fuerte que en otras ocasiones, y es que, pues, que los inmigrantes somos, ¿qué somos? ¿Cómo nos están pintando ahora en las noticias, Claudia? ujú. Sí, ¿Verdad? es una tragedia. Ujú, Sí, entonces, me duele mucho que incluso nuestra propia gente también está también atacando a nuestros amigos de Venezuela. Porque ujú, porque algunos están tomando decisiones que obviamente no son malas, y no aplaudimos esas decisiones, ¿verdad? Ah, por uno pagan todos. ujú, Entonces, es como que ahora todos las personas latinas, pues ya, todas son inmigrantes, ¿no? Y todas son malas. O nosotros mismos como hispanos decimos: "Okey, ahora todos los venezolanos". No, y no debemos de ser así. Entonces, creo que la clave está, volviendo al tema, es en el poder de la contranarrativa que nosotros podemos traer a colación a estos espacios. Y por eso también es tan importante, porque puede ser transformador. Tal ujú, vez con mi historia no voy a alcanzar a todas las personas, pero hay personas que sí han cambiado su manera de ver y de desarrollar un poco más de empatía para los jóvenes que fueron traídos a este país como yo, que yo fui traída aquí a los 11 años y ujú, después que ya estaba en la preparatoria y todo, es como, ¿qué hago con mi vida? Ni modo que me regrese a mi país, este es mi país. ujú, Pero es tan exactamente. importante, y cada quien puede aportar algo. Como dije, puede ser algo así como que tu tus perspectivas de tu cultura, porque somos como embajadores, ¿verdad? Embajadores de Ujú, nuestros países, pero no, tampoco podemos decir que lo sabemos todo, porque yo no sé no. todas las cosas de México, o sea, de verdad que no. Para nada. Pero yo también pienso que es mucho de lo que tú dijiste y es esas experiencias que vivimos. Y cómo, y yo ato todo lo que acabas de decir a cómo cuántos docentes están escuchando este podcast y tuvieron una situación similar a la tuya y cómo se sienten cómo se sienten de reflejados, vistos, escuchados a través de tu propia historia. Entonces, cuando estamos nosotros y vamos como profesores de lengua, vamos a una formación académica y vemos personas que se ven como nosotros, personas que hablan como nosotros, personas que quizás tuvieron una experiencia similar a la de nosotros, representados y presentando una sesión y recibiendo un premio y hablando en ciertas conferencias, pues eso nos da un sentimiento de validez. Porque nos vemos vistos, porque nos vemos que alguien que suena como uno, que se ve como uno, que camina como uno, que baila como uno, está también ahí presentando y eso inspira, o sea, eso inspira y empodera. Y yo pienso que al final del día, todas esas experiencias son tan importantes. Tú hablabas de tu experiencia de inmigrante. Una de las cosas que más me ha conmovido a mí o que me ha inspirado es que yo no tuve una educación como educadora. Yo nunca me eduqué como educadora. Y cuando yo cuento en mi historia de cómo llegué acá, y como no tenía ni idea, con mi librito debajo, y ni siquiera entendía la mitad lo que me decían los estudiantes, porque ¿qué les voy a entender? O sea, no, o sea, todo. Me acuerdo que me llamaban por teléfono en inglés y cuando llamaban teléfono yo contestaba y si no era mi esposo, colgaba, porque yo lo único que le entendía por teléfono era mi esposo. De ahí para adelante yo no le entendía a nadie y yo colgaba y como me ponía de nerviosa. Y cuando cuento esta historia y muchos profesores dicen, a mí me pasó lo mismo. Entonces, claro, y somos dos, ¿cierto? Somos dos en este podcast, pero imagínate esto multiplicado por los miles y miles de historias, de experiencias de otros profesores que vienen de otros lugares, que han tenido experiencias diferentes, que han vivido diferente. ¿Cómo es importante para uno
poder sentarse en una sesión y escuchar esas voces y sentirse visto y sentirse como de alguna forma representado en esas voces. Pero hay limitantes y hay muchas limitantes, tanto personales como del Externo. exterior. Pero Ujú. hablemos de las personales. ¿Cuáles son las limitantes que tú tuviste personalmente? Que a pesar de que tú sabías que ciertas cosas que tú estabas haciendo en tu aula estaban funcionando, ¿por qué no tuviste ese primer empujón? O si tuviste a alguien más que te dio el empujón para empezar a ser parte de esas voces, a empezar a mandar ese correo electrónico, a mandar esa propuesta, a decir, sí, yo puedo hacer eso, sí, subirnos las mangas y decirnos, vamos a hacer esta propuesta y vamos a ver cómo nos va. ¿Cuáles fueron las principales limitantes personales que tuviste que no te dejaron en un principio o como que te dieron ansiedad o te dieron un poquito de duda de empezar a hacerlo? Claro, pues siempre desde el principio yo veía en conferencias o en los blogs que empecé a leer, estamos hablando del 2013 o por ahí, porque ahí fue donde Ujú, empecé mi carrera. Y me acuerdo que yo decía: "Ay, quiero ir a aprender de estas personas", y al principio no me veía, porque como tú dices, no veía personas hispanas, o sea, por así ujú, decirlo. No, a todas las sesiones a donde yo, iba, en mis primeros años de docente, no veía mucha gente hispana, de hecho, eran contados. Y al principio o sea, eso no fue algo que yo realmente me di cuenta de eso, o sea, que me cayó el 20, como decimos, hasta años después, pero al principio, yo decía, bueno, no tengo la suficiente experiencia para ir a compartir ideas, porque es que esta persona hizo una presentación como con 20 ideas y yo realmente solo tengo una idea que me está trabajando súper bien en la clase ahorita. O también yo sé que esto, a veces, Claudia, todavía al sol de hoy, a veces cuando me invitan a dar sesiones, voy con los nervios y voy con miedo incluso, y no es porque no tenga confianza en mi trabajo. Es como ese primer día de clases, ¿no? Que siempre vas a tener, yo no sé, bueno, a mí siempre me pasa, después de tantos años, de más de una década, me dan nervios el primer día de clases, ujú, siempre, ¿verdad? ¿Qué te vas a encontrar? A pesar de que uno sabe lo que va a hacer. de Así acuerdo. me pasa cuando voy a dar un taller o dar una ponencia o lo que sea, esos nervios también, porque no sabes cómo te va a recibir la gente, no sabes, a mí me gusta ser muy auténtica, a mí me gusta ser, esta soy yo, así hablo, tengo este acento Ujú, y así me presento, porque ujú, no voy a cambiar y a dejar mi acento, porque porque no lo voy a hacer, esta soy yo. Esta soy ujú. yo. Entonces, creo que una de las cosas que pasa mucho, incluso a ti y a mí, Claudia, nos pasó una vez, ¿Te no sé si acuerdas? recuerdas, Yo me que acuerdo. sí, yo me acuerdo, hace años, y tal vez algunas personas que nos estén escuchando son de esas personas que han estado conectadas con nosotras desde hace tiempo, pero me acuerdo que hace años tú y yo estábamos haciendo un taller gratuito en tu página de Facebook. Sí, me Y de acuerdo. repente entró una persona a los comentarios a decir que no nos podían entender por nuestro acento, e incluso cómo los padres nos entendían a nosotros con nuestro acento. O sea, qué tipo de agresión, ¿verdad? Y tú Horror. y yo así vimos los comentarios, pero seguimos hablando y seguimos compartiendo gratuitamente, porque nos encanta compartir con los profesores, pero bendito sea Dios que había tantas profesores ahí que vieron ese comentario y se les fueron encima a esa persona a decir: "Oye, o sea, ¿qué te pasa?". Ujú, Entonces, comparto esta historia porque, pues, esta es nuestra historia, Claudia. ujú. Y otra razón por la que la comparto es porque yo sé que hay muchos profesores que dicen: "No me siento lista o listo no me siento, preparado para ir a entregar una propuesta, para hacer un taller o para dar una sesión en tal conferencia, porque tengo un acento o porque no sé cómo hablar". Y o sea, es algo muy válido, pero tenemos que vencer este miedo. Entonces, yo te digo,
a veces me invitan a diferentes eventos y digo que sí, y ya que se viene el momento, me digo a mí misma, Berta, ¿en qué te metiste? O sea, pero siempre, siempre, gracias a Dios, pues es un éxito. Hacemos lo mejor que se puede, damos lo mejor de nosotros, compartimos auténticamente y alguien va a tomar algo bueno de lo que nosotros tenemos que aportar. Entonces yo pienso que cuando tu corazón realmente hace estas cosas por contribuir a la profesión, por contribuir al espacio, creo que acento o no, o sea, tenemos que hacerlo, como dice la canción esta, let it go, porque tenemos que hacerlo. Y otra cosa que tú y yo hemos hablado, Claudia, también es que hay que normalizar nuestras voces en estos Ujú, espacios. de acuerdo, absolutamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Em, Hay que sonar diferente, o sea, no hay que sonar diferente porque uno, pero cuando uno suena diferente, está bien sonar diferente. Y tú sabes que para mí eso ha sido en de las grandes dificultades que yo he tenido, de las grandes limitaciones personales que yo mismo me he impuesto con una narrativa, ¿cierto? Con una narrativa y es escuchar todas estas mini agresiones durante tantos años de que qué fue lo que dijo, que no se le entiende, que no sé qué dijo, pero es que qué fue lo que dice, pero cómo va a decir eso, pero vuélvalo y repítalo. Entonces, después de tantos años que tú has escuchado y escuchado que te dicen que no se te entiende, que no se... Entonces llega un momento en que uno dice, pues que verdad que nadie se me entiende, o sea, de verdad. Y moverse de ese lugar a decir, voy a presentarle enfrente de 50 profesores, de 300, de 30 profesores, de 100 profesores, es aterrador. Entonces, para mí ha sido una limitante muy personal, pero cada vez que lo hago, pienso en la importancia de que hay que normalizar estas diversidades de acentos porque es y nuestra identidad. Y sí se pronuncia y yo pronuncio el hielo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, Y yo de vez en cuando hablo en Spanglish, lo siento, hasta a mi esposo a veces no le gusta, pero yo digo, esa soy yo, o sea, yo así. desde los 11 años llegué a este país. Exactamente, y eso es súper importante porque son muchas limitaciones personales. Otra limitación personal que yo siempre he tenido es mi educación, ¿cierto? Porque parte de mi valor como persona, cuando yo me crié en Colombia, mi mamá fue la primera que se graduó en su familia y mi mamá salió de donde salió de un pueblito en Susacón, en Boyacá. Ella salió y no, sin nada, porque ellos salieron desplazados por la guerra. Y mi mamá a través de su trabajo fue que logró sacar a su familia, pero fue con la educación. Entonces, desde pequeñita mi mamá me decía, nosotros no tenemos influencia, nosotros no tenemos dinero, pero tenemos educación. Entonces, para mí tener educación era como, pues, o sea, el millón de dólares. Y yo llegué aquí a empezar a enseñar sin tener educación y me aterraba, o sea, me aterra todavía, tú sabes que me aterra llegar a decir algo que no sea correcto y usar un término incorrecto y no usar la palabra correcta cuando la tengo que usar correctamente, porque eso a mí me aterra. Entonces, para mí, sentirme sin ese como experiencia educativa, sin esa experiencia de tener un grado, un máster o un doctorado en educación, era un gran impedimento para mí, a pesar de que yo veía que mis estudiantes funcionaban, a pesar de todos los libros que yo leía, a pesar de todos los podcasts que yo me escuchaba, a pesar de todo lo que yo incorporaba, o sea, yo aprendía, incorporaba, o sea, eso sí, susto no me daba, aprendía, incorporaba, pero me daba pánico, terror ser eso, pero yo pienso que, y es una de las grandes cosas que yo he tenido, y es gracias a haberme conectado con profes como tú que me han apoyado, me he sentido pues con ese valor de hacerlo, pero ha sido, o sea, tú sabes, no ha sido nada fácil para ninguna poder enfrentar esos miedos y esas propias limitaciones personales. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque definitivamente es súper importante y quiero hablar un poquito, otra vez me voy a volver así como nosotros hacemos siempre en nuestras conversaciones, vamos para adelante, y vamos tres pasos para atrás y un poquito para el lado y así vamos. Pero nosotros hablamos de cuál es la importancia como docentes de poder atender a formaciones profesionales donde vemos y experimentamos
voces diversas, donde vemos nuestras experiencias reflejadas, donde vemos otras experiencias diferentes, donde o escuchamos otros acentos diferentes que no necesariamente no son los mismos, donde vemos personas que tienen experiencias, opiniones, perspectivas diferentes que no son las de nosotros y nosotras. Entonces, que nos ayudan como profesores. Pero, ¿cuál es la importancia de eso traducida en la clase, Berta? ¿Cómo piensas que el escuchar de voces diversas va a tener un impacto en cómo nos volteamos y enseñamos nuestras clases? Sí, yo pienso que, de hecho, invito a cada profesor que nos está escuchando en este momento, que pause, bueno, excepto si está manejando, pero que pause y piense en, en su práctica hace un año, hace 3 años, hace 5 años, y en nuevos entendimientos que han tenido, que han impactado su aula. Y si estos nuevos entendimientos y estas nuevas prácticas que han impactado a su aula han venido de leer un libro o han venido de escuchar a Claudia Elliott y su podcast u otro podcast, o han venido de estar en un taller, o han venido incluso de estar conversando con compañeros en el trabajo, una Ujú, comunidad en el trabajo. Sí, o sea, uno sí puede tener ese tipo de momentos donde uno dice, wow, esto lo estoy haciendo mal, o no necesariamente que lo estés haciendo mal, esto lo puedo hacer mejor, ujú, o hay otra manera más práctica de hacer esto, o no, oh, mira, nunca había visto, o sea, crear una lección desde esta perspectiva. O ujú, sea, todo eso viene ujú, de esos espacios colaborativos, de estas conferencias, porque no necesariamente tiene que ser una conferencia. O sea, yo no sé, Claudia, pero aquí yo vivo en Savannah y Savannah obviamente es pequeño, no es ujú, nada comparado. Bueno, de hecho, Jacksonville, Florida, donde tú vives, es más grande que Savannah. Y o sea, es relativamente mediana el lugar. Pero aquí, por ejemplo, a veces hacemos un espacio colaborativo, y lo hacemos con una universidad. Y es algo súper informal, llegan los profesores y tantos profesores de la universidad como profesores de la escuela pública lideran sesiones y hablamos de X tema, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es que no necesariamente tiene que ser una conferencia, pero es tan importante ese trabajo colectivo porque hay veces que nosotros tenemos esos puntos ciegos, si es la ujú. palabra, blind spots. Sí, Ah, puntos ciegos. bueno, esos puntos ciegos, y es tan importante, Ujú, entre más pronto logremos descubrir nuestros puntos ciegos, mejor. O sea, porque hay veces que uno, no sé, en la práctica uno piensa y dice, yo sé que necesito trabajar en esto. Yo sé que últimamente este año es como que mis sistemas no han estado al día, ¿no? Entonces esto ujú, me está fallando o sea, cada quien como profesor sabe por qué hay ciertas cosas que no están saliendo de maravilla en la clase, pero hay de los puntos ciegos, porque ujú. los puntos ciegos no sabes, o sea, ni te das cuenta ni tienes ni idea. Son los más peligrosos. Exactamente. Y a veces nuestros Ujú, puntos ciegos pueden dañar a nuestros estudiantes ujú, y uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta de estos espacios es ir a sesiones. Claro, quiero ir a las sesiones de juegos, quiero ir a las sesiones de tecnología, todo eso es importante, pero a veces me reto a mí misma a ir a sesiones que tengan temática que tal vez normalmente no voy a ir a explorar o que tal vez el ujú, año pasado ni siquiera me pasaba por la mente, pero ahora es algo, digo, bueno, quiero ir a escuchar, extender un poco, expandir mi conocimiento, retarme a mí misma para crecer. Y créeme que cuando voy a estas sesiones de temas que tal vez no se verán tan llamativos, es donde ujú. más aprendo y donde tengo esos momentos y para mí es am, tan maravilloso estar, como por ejemplo tú y yo estuvimos en dos sesiones espectaculares en este spot, Espectaculares, mis favoritas, ajá. y ni lo planeamos, ni planeamos ¿No? estar juntas ahí, llegamos, ¿no?
Estuvimos Nos en encontramos, dijimos aquí nos encontramos. ¿Qué estás haciendo acá? Lo mismo que tú. sí, entonces me encantó que fuimos a la sesión de Alicia Shoemaker, que es Actual Teacher of the Year de este año. Ujú, Y también fuimos a la sesión de LJ Randolph ujú, y bueno, increíbles, o sea, increíbles. Y yo te voy a ser sincera, hace 5 años no hubiese tal vez pensado ir a ese tipo de sesiones porque dije, bueno, no hay algo, o sea, tal vez no me va a dar algo práctico, pero no, o sea, dieron hasta práctico y hasta más. ujú, O de sea, acuerdo. sí, o sea, es como que ponerte a pensar en otro nivel. Entonces, hay que buscar esas experiencias y uno las tiene que buscar. Uno Ujú, no puede esperar a decir, bueno, ya me gradué de la universidad, recién graduado, y, y aquí vamos, aquí abrazo mi libro, bueno, y voy con el libro y con el libro. Y claro, el libro, que si tienes libros en tu escuela, son una guía, ¿no? Son una guía y claro, un profesor no puede estar creando todo el tiempo, uno se quema, o sea, se gasta rápido. Pero a lo que voy es que, o sea, uno tiene que crecer en muchos sentidos. Este trabajo, o sea, eso es de lo que más me gusta de ese trabajo, pero también duele, el crecimiento ujú, duele. ujú. Entonces, es la realidad, no hay manera Siempre. bonita de decirlo. No, siempre. Y tengo dos comentarios para eso que acabas de decir también. Me encantó el término que hiciste de los puntos ciegos. O sea, eso me parece importantísimo porque esos son los que nosotros no vemos. Y cambiar una cosa que no somos conscientes de que no vemos es difícil, difícil. Y muchas veces cuando hay cosas que no están funcionando en nuestras clases, nosotros nos vamos para el charco del barro, donde es o culpa mía o culpa del estudiante, pero quizás de pronto no sea ni culpa mía ni culpa del estudiante, quizás pueda ser un punto ciego y un punto que no había concebido. Y es solamente en estas formaciones donde nos damos cuenta, donde nos tenemos la oportunidad de hablar, de comentar, sobre todo de escuchar. A otros y otras perspectivas para saber de eso. Y cuando estamos hablando de voces diversas, uno de esos puntos ciegos para mí, Berta, fue realmente encontrar la riqueza de cada voz, de cada presentador. Cuando yo fui a empezar a ver a personas como Abelardo Almazán, nuestro gran amigo, a ver cómo presentaba Berta Delgadillo, a ver cómo presentaba Diego Ojeda, a ver cómo presentaba Valentina Correa, a ver cómo presentaba Ben Tinsley, a ver cómo escuchaba a Isi Quintero, o sea, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Empecé a ver cómo cada profe tenía su propia riqueza en sus propias experiencias. Y ahí fue cuando valoré eso en mis estudiantes, porque cuando yo me venía con el cuento de que todo el mundo tiene que sonar lo mismo, de que todo el mundo tiene que tener ese PhD, que tienes que tener uno, dos, tres, hablar este inglés, verte así, tener esta maestría, tener esta educación para tener el valor suficiente a estar presentando en una conferencia, para estar en ACFAL, para ser School Teacher of the Year, para ser ACFAL Teacher of the Year. O sea, yo tenía en mi cabeza que era cierto profesor, o sea, que yo no calificaba, obvio que no calificaba, pero cuando me di cuenta, no, sí, es que yo tengo algo que ofrecer. Y lo mismo que todos estos otros profesores que vienen de experiencias diferentes, en ese momento yo me di cuenta de ese punto ciego que yo tenía. Y es que si yo no valoro mi propia como uniqueness, como mi propia riqueza única que es ser yo con mi acentazo, con mi colombianada, con mi falta del PhD, del máster, de todo eso, si yo no acepto mi propio valor, ¿cómo voy a aceptar el valor de cada uno de mis estudiantes? Entonces, ese fue un punto ciego que yo dije, wow. Y eso es de sentarse, ir a atender, mirar, escuchar y stretch. Y otro tema es el que tú acabas de hablar, de cuando cambiamos nos duele. Anoche estaba hablando con mi hijo mayor y mi hijo mayor juega golf y está tratando una nuevo swing, una nueva formación para su golf. Y él está jugando más o menos bien, o sea, está jugando bien, una racha de jugar bien. Y entonces yo le dije, pero si tú estás jugando bien, ¿para qué le vamos a cambiar? Y me dice, porque quiero jugar mejor. Y Mm, para jugar mejor necesito hacer
más cambios. Y mientras que hago más cambios, todo se ve feo, todo duele, todo se ve mal, probablemente en el próximo torneo me vaya a ir terrible porque estoy en ese proceso de ajuste. Pero si yo no me meto en ese proceso de ajuste, me quedo donde estoy. Y yo no estoy feliz donde estoy. Yo quiero llegar a ese punto más allá. Y yo le dije, acabas de resumir en eso la vida. Es decir, que, no, que cada profe tiene la opción, cada ser humano tiene la opción de quedarse donde está porque estoy feliz, estoy aquí más o menos, y esa es una opción válida, pero en el momento en que queremos seguir y crecer y hacerlo un poquito mejor, eso duele. O sea, así como dice, suena feo, pero es verdad, eso duele porque nos estamos empujando y porque cada vez que nos estamos empujando a mirar nuestras propias prácticas de forma diferente, pues eso duele, ¿verdad? Eso Claro, duele. claro, y de por sí que la enseñanza y dar clases en estos tiempos trae su propia caja de desafíos y retos, ¿no? Ujú. Totalmente. Y yo entiendo que hay profesores que tal vez nos están escuchando y están diciendo, ay, pero es que ya estoy cansada después de mi trabajo. Yo también estoy cansadísima cuando llego a mi casa y todo eso. Y yo entiendo que estar sumergido en aprendizaje todo el tiempo no es, o sea, eso no es lo que estamos diciendo aquí, pero sí No, buscarlo continuamente. Entonces, tú sabes cuál es la dosis de que aprendizaje que necesita, tú ajá, necesitas. Entonces, no se trata de que, ay, tienes que estar sumergido y estar yendo a tantas conferencias como tal profesor o tal profesora. No se trata de eso, pero sí se trata de por lo menos una vez al año ir a una conferencia. de Es acuerdo. y pedir y bueno, regresando otra vez al tema, Claudia, yo te dije: No te apures, ya que empiece esta conversación, sí, Yo ya espero que todos que los profes que nos están escuchando tengan su cafecito, su tecito, tengan tiempo, lo pongan en pausa. Es como una telenovela, es decir, puede ponerlo en pausa, irse a dar una vueltica y mañana vuelve, y mañana así vuelve a la totalmente. Yo conversación. hay veces que así escucho algunos episodios largos de ya sea, algo que estoy escuchando, ya sea para mi mente, para mi espíritu, Yo también. y es muy largo así, porque no puedo hacerlo así de una sentada. Pero lo que te decía, regresando un poco más al tema de algunas acciones concretas, ¿verdad? Ujú, Para poder, ir y tomar parte de estos eventos, porque como hablamos de las cosas internas, ¿no? Como es de que sí. no quiero presentar, no quiero ir a exponer por mi acento, o tal vez no tengo mucho que contribuir. Aún así Ujú, tengas una idea que contribuir, manda esa propuesta. sí, de Manda esa acuerdo. propuesta y esa idea explica muy bien por qué era lo que estaba pasando en tu aula, qué te llevó a esa idea, por qué, cómo lo haces. O sea, hay veces que esas sesiones, yo, por ejemplo, hice una presentación recientemente en Scott acerca del pensamiento hexagonal en la clase de español y es solo una idea, pero Ujú, expliqué cómo lo hago punto por punto y se tomó toda una hora para hablar de eso. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Pero hablando de otro tipo de obstáculos que previenen que los maestros asistan a este tipo de eventos, hay eventos que son gratuitos. Entonces, ahorita tenemos los podcasts, que, bueno, hay tantos podcasts tan buenos que ujú. esa es una manera de aprender. La única cosa que puedo decir del podcast es que realmente no te garantiza tener una comunidad. O sea, si puedes, por ejemplo, la gente que escucha este podcast puede ir a Growing with Proficiency, al grupo de Claudia, y decir, ay, acabo de escuchar el podcast de esto y me pareció esto y hablemos de esto. Entonces, como que se abre una conversación ahí. Pero en una conferencia es diferente, o sea, está esa emoción, está esa validez de que sí, esto pasa en la clase. Entonces, hablando de cómo pedir a nuestra administración que nos apoye en esto, porque ese es uno de los obstáculos que es muy real, que hay muchas escuelas que no apoyan a sus profesores para ir a estas oportunidades, y es muy triste. Primero que nada, quiero decir que en las conferencias, tanto regionales como estatales, yo sé que en el estado de Georgia, en la estatal y en la regional, y sé que en todas las regionales, no sé en otros estados, pero siempre hay becas, especialmente para los profesores que están en sus primeros 5 años.
Ujú, para asistir gratuitamente a estas conferencias y los profes tienen que llenar una solicitud y es súper sencilla la solicitud. Entonces, si eres un profesor que estás escuchando y estás en tus primeros 5 años, la próxima vez que veas una conferencia regional o estatal, pregunta si hay becas disponibles, porque la mayoría del tiempo sí las hay. Si eres un profesor que lleva más de 5 años en la profesión, realmente necesitas abogar, así como les decimos a a los estudiantes, ¿verdad? Aboga por tus necesidades. ujú. Uno también necesita abogar y hay veces que tu director te va a escuchar y hay veces que no. Entonces, hay dos cosas. A mí, gracias a Dios, una de las razones por las que me he quedado en mi escuela es porque mi director me apoya muchísimo con este tipo de cosas. No te voy a decir que me pagan todo el tiempo, pero es como que ellos ven que yo pongo de mi parte. Entonces, por ejemplo, yo mando una propuesta, siempre, ese es otro tip. Si has estado pensando en que vas a mandar una propuesta para ir a presentar una conferencia, es el momento de hacerlo. Manda la propuesta porque ya que te aprueben, y si tú vas con tu director o tu directora de tu escuela, es más difícil que ellos te digan que no. Si tú vas con Ujú, una que, ay, me aprobaron esta propuesta para presentar en esta conferencia estatal o regional y voy a representar a la escuela. ujú. Mm, es más difícil que un director te diga: "No, no tenemos dinero para enviarte a representar a nuestra escuela", a que simplemente le dices: "Ay, quiero ir a esta escuela, a esta conferencia a aprender". Y no tiene nada de malo que solamente vayas a aprender, pero yo digo, para pedir fondos, va a salir mejor que tú les digas que te han aceptado para ir a presentar y le mandes la constancia, el email, el correo electrónico donde dice: "Felicidades, tu propuesta ha sido X", ¿no? Y otra de las cosas, siempre que yo voy a una conferencia, cuando yo regreso de la conferencia, yo hago 2 cosas en mi escuela, y siempre lo he hecho así. Cuando regreso, yo siempre le digo a mi director: puede pasar por mi clase, venga tal periodo, le quiero enseñar algo que aprendí en la De conferencia". acuerdo. Y otra cosa que hago también es que me gustaría hacer un taller para los profesores, o puedo hacer un video, no tiene que ser ni un taller después de la escuela, puede ser un video pequeño de 15 minutos enseñando una estrategia que aprendí en la conferencia. Entonces, eso le está dejando saber a mi director que yo soy realmente terreno fértil en cuanto a invertir fondos en mí. Ujú, de Y acuerdo. por esa razón es que siempre me han apoyado. Entonces, esto es realmente, no voy a decir que son secretos, porque no son secretos, pero esto es lo que yo les aconsejo, esas 3 cosas. Manden una propuesta, porque es más fácil que les digan que sí, si les aceptan la propuesta y les den fondos. Número 2, inviten a sus, directores a su aula después de que vayan ido a la conferencia y los vean poniendo algo nuevo en práctica. Y número 3, compartan con otra gente, y no tiene que ser con profesores de español, puede ser con los profesores, o sea, hay estrategias que van a aprender en esas conferencias que se aplican a diferentes, materias. Y muchas veces cuando tu director o tu directora no te apoya, tú puedes tratar de contactarte con el especialista en tu condado. Y a Yes, través de los especialistas de los condados también podemos tener acceso a algún tipo de recurso, algún tipo de apoyo para poder atender. Y yo lo digo por experiencia propia. Es decir, yo hubo mucho que aprendí en mi intimidad. En mi intimidad, porque yo no tenía redes sociales, yo estaba bien metida en mi mundo. Y yo aprendí a través de libros, a través de podcasts, a través de blogs, pero en mi mundo yo no interactuaba con las personas. Pero cuando empecé a interactuar con las personas, y esto fue alrededor del 2018, wow, o sea, el cambio en mí como profesora fue increíble, porque ya no era yo con yo, o sea, yo con yo tratando de entender, tratando de reflexionar, sino que era a través, y yo empecé a través de mi distrito, hablando con profesores de a través de mi distrito, presentando en mi propio distrito, en mi propia escuela, convirtiéndome en un poquito de líder en mi propia pequeña comunidad, en mi propia escuela, en mi propio distrito y después empezar a salir. Pero la gran ventaja es lo que dice Berta, o sea, es realmente, y me encanta ese punto, Berta, de los puntos ciegos. Y es realmente trabajar en estos puntos ciegos. Es que no, es que sí, como dicen, cuando uno no sabe, no sabe. O
sea, cuando uno no sabe, no Uno no sabe. sabe lo que no sabe. Uno no sabe lo que no sabe. Y cuando uno empieza a hablar con otros profesores, uno dice, pero ¿cómo es posible que no me habían contado esto antes? Yo, ¿Por qué no me di cuenta? ¿por qué no me di cuenta? Y a veces nos metemos años y años en nuestros rollos, en nuestras propias cabezas, haciendo cosas que ya otras personas solucionaron, que ya otras personas encontraron diferentes formas y que nos ayudan a crecer, obviamente con el dolor que a veces eso trae, pero la satisfacción al final de esos cambios siempre son increíbles. Bueno, Berta, ¿cómo nos podemos apoyar? ¿Cómo podemos encontrar esa comunidad más pequeña que de pronto nos apoye y nos lleve a ese nivel? Y quiero que lo compartas tú porque yo veo el trabajo que tú haces en tus propias comunidades y realmente me inspira ver tú cómo logras eso alrededor tuyo. Bueno, yo creo que regresando un poco a mis comienzos, ¿verdad? Desde que era una estudiante en la preparatoria, una estudiante inmigrante indocumentada, me tocó aprender a tocar puertas Ujú, y a veces tocaba las puertas con vergüenza. ujú, Hoy, gracias a Dios, no toco las puertas con vergüenza, pero en ese entonces decía vergüenza porque en ese entonces me avergonzaba de mi estatus. ujú, ¿Por qué? Porque no tenía esos ejemplos, esos modelos, eran muy escasos. Gracias a Dios, a través de las oportunidades, académicas, a través de los años, pude liberarme de ese pensar de que tenía que estar avergonzada de mi estatus. ujú, Entonces, por eso es que ese mensaje que compartió L.J. Randall, ¿verdad? De ver la educación como algo que te libera, ujú, realmente conectó conmigo, porque a mí muchas experiencias, tanto en la preparatoria como en la universidad, me ayudaron a liberarme bueno, de muchos bloqueos mentales que yo tenía a consecuencia de mis traumas, que todavía sigo ujú, trabajando con ellos. Pero a lo que voy es de que me tocó aprender a tocar puertas y aún en ese entonces, como te lo estoy diciendo así súper honestamente, lo hacía con vergüenza. Ahora no, ahora me hice una experta en tocar puertas y ir a preguntar, oiga, yo soy indocumentada, pero yo quiero meterme en su programa de la universidad, ¿cómo le hago? O sea, ujú, sí, y así yo tenía que 18 años, 17 años, ah, ir a tocar otra puerta. ¿Cómo le hago para pagar la universidad si soy indocumentada? Ah, bueno, te enseñamos a cómo buscar becas específicamente para ti. Entonces, ahí se desarrolló una habilidad que se ha sí, transferido hoy a mi vida. Y antes de conocerte a ti, cuando yo entré a la docencia, que fue en el 2013 que empecé a tocar puertas. Empecé a tocar puertas, pero es que es algo que yo ya tengo, de que toda esa experiencia de, de crecer de la manera que crecí, simplemente es como que es algo que es muy que se ha internalizado tanto y de hecho tengo que trabajarlo, no la parte de tocar puertas. Otra cosa es que no para mi motor, no para, no para, no ujú, para, no para. Siempre es una cosa tras otra, siempre es estar trabajando y bueno, pero para mí tocar puertas es muy importante y cuando se me abre la puerta es mantener esa puerta abierta para que otros puedan entrar. ujú, Entonces, creo que eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, que si tú has sido una persona que no se te han abierto las puertas, tal vez hay alguien que ya está abriendo la puerta, ¿no? ujú, Pero si tú eres la persona que logra abrir la puerta, no se te olvide mantener esa puerta abierta para que otros puedan entrar por esa puerta. Am, y a lo que voy con esto es de que cuando empecé a ejercer y a querer aprender más, fui a diferentes conferencias, me conectaba con diferentes personas y de repente, pues, es como que empecé a conocer un poco más a las personas y a través de eso, pues, es como que se fue haciendo una red, ¿no? Y eso me sucedió también cuando estaba en la preparatoria. Conocí a muchas organizaciones que podían ayudar a personas como yo y yo ayudaba incluso a otros estudiantes con mi misma situación que no tenían acceso a esos recursos a través de ese tipo de networking que le llamamos. Am, y es importante, sí, yo entiendo, hay muchos profesores que me han dicho cuando me ven en Skolt o cuando me ven
espacios digitales incluso, ¿no? Que dicen, ay, qué bien es ver a una profesora hispana, este, representando. Y cuando me dicen eso, pues no es porque yo digo, oh, wow, I'm great, ¿no? Ujú. Nada que ver, sino es de que, ok, ahora te invito a que consideres mandar la propuesta tú, y tú representes. Y si tú tienes algo que compartir, porque todos tenemos algo que compartir, hay que tomar ese paso. O, por ejemplo, cada quien tiene sus dones, ¿no? Cada De quien acuerdo. tiene, o sea, lo que se le dio o lo que le apasiona. Entonces, en base a eso, pues se abren oportunidades. Entonces, para mí se me han abierto otras oportunidades de poder ser parte de diferentes juntas. Si yo veo que es algo que se alinea con mi propósito, con cómo yo puedo ayudar a nuestra comunidad, claro que voy a tomar o sea, la oportunidad. Am, y claro, es como les digo, buscar las puertas. Y a veces buscar las puertas no es fácil, pero uno no se cansa. Y a veces es triste porque tenemos que hablar de otra cosa. A veces existen también cosas que bueno, uno toca puertas y la persona no te ayuda, Ujú, o la persona te hace menos, o la persona ujú, se siente amenazada por tu ujú, presencia. Eso sucede, eso ujú, sucede. Y yo sé que te ha pasado a ti también, Claudia. ujú, Y ujú. bueno, ¿qué es lo que hace uno con eso? Simplemente se sacude y sigue tocando puertas. Y yo pienso que tú eres un ejemplo absolutamente increíble de los dos, de tocar puertas y de dejarle la puerta abierta para el que continúe. Yo realmente, como se lo he dicho a todo el mundo que me escuche, para mí ha sido un privilegio tener esos modelos, porque uno no sabe, o sea, es la primera vez, ¿cierto? Es la primera vez que empezamos, cuando yo empecé a hacer presentaciones, cuando yo empecé a hacer sesiones, es la primera vez, es la primera vez. Entonces, y tú dices, ¿y cuáles son las reglas acá? O sea, ¿cuáles son las reglas acá? Acá uno cómo hace, acá cómo uno con quién le habla. Y yo, gracias a Dios, he tenido unos grandes modelos a seguir, donde yo veo cómo he visto que me abren la puerta a mí y yo trato de abrirle la puerta al siguiente. Y nunca sintiéndome más que el siguiente, sino como ofreciendo mi plataforma, ofreciendo mi comunidad, mi plataforma para que vengan a hablar. Y pienso que eso es lo que uno puede hacer y no va a ser lo perfecto y muchas veces vamos a contar las veces que nos equivocamos, que no la podemos, que no la tocamos bien o que no tocamos donde tuvo que tocarse o no la dejamos muy abierta, pero siempre con esa conciencia de eso, ¿verdad? Y yo te digo con todo el corazón que eres una gran maestra de abrirte las puertas, de tocar las puertas y de mantenerlas abiertas para otros como yo, me las has abierto, has mantenido abiertas, me las has conducido, has botado el ladrillo, has hecho si hay que botar ese ladrillo, lo botamos, pero por Dios, por aquí tenemos que traer, y tú sabes de todas las cosas que tú sabes que tú has hecho por mí personalmente para abrirme esas puertas que nunca las olvidaré porque eso me ha dado un modelo, es como el modelo de seguir, el modelo de, wow, o sea, eso sí se puede hacer. Y muchas veces nosotros no sabemos que tenemos ese gran poder, pero así lo hacemos. Berta, esta ha sido una conversación tan personal, tan linda, tan llena de corazón, llena de amor por esas voces diversas que nosotros tenemos que ver más. Y si tú eres esa voz, si tú sabes que tú tienes en tu corazón algo que compartir. Si este es el momento en que tienes ya esa espinita, hazlo. O sea, no te imaginas la felicidad que me dio ahorita en Skoll de ver un par de Angela Johnson, que es miembro de la academia, compartiendo y haciendo una sesión que fue increíble en Skoll. Y ayer que estaba en una sesión de la academia, Ana también hizo una conferencia y me dice que le había ido súper bien. Entonces, realmente empezar a ver eso, realmente empezar a ver, que hablemos de Leandra Rodríguez, que se ganó un par de premios porque Leandra realmente abre puertas, toca puertas y miles de profes más que uno no quiere mencionar más porque dice que con los que voy a dejar por fuera.
quiero Sí, dejar a uno nadie uno por fuera. siempre tiene ese temor cuando mencionas que hay tanta gente a quien agradecer, pero hablando de la gente que uno quiere agradecer, yo sé que estamos cerrando aquí la charla, pero lo que sí voy a decir, o sea, queremos crear espacios, ¿verdad? Para vernos reflejados, y a veces como que da miedo entrar a esos espacios cuando no hay personas, con las que uno se siente conectado, pero a pesar de que sí existe escasamente, ah, eh, pero sí existe gente que tal vez no nos quiera ver ahí. Yo quiero decir que hay más gente Ujú, en de esos acuerdo. espacios que nos quiere ver ahí, no solamente hispanos, pero todos los Sí. profesores en general, colectivamente, todos los profes de lengua, sin importar, ¿verdad? Si son hispanos o no, hay más gente que nos quiere ver ahí y que quiere Ujú, que aportemos en estos espacios, porque también hemos tenido el apoyo de mucha gente tan hermosa que también nos ha sostenido la puerta desde un principio y lo han hecho de una manera tan genuina. ujú. Bueno, estamos tan agradecidos con ella, yo con ellos y con ellas, porque de verdad que sí nos han ayudado también e inspirado a entrar a esos espacios. De acuerdo, yo he recibido invitaciones que me dicen, es que este profe o esta profe me sugirió tu nombre, yo no lo puedo creer, yo mil gracias. Y realmente yo tengo ese comentario ahorita en Skoll que estuvimos, para mí las conferencias yo las adoro, aprendo una cantidad, pero me generan mucha ansiedad a nivel personal, me generan mucha ansiedad. Y yo pienso que es como uno fue criado. Yo fui criado con familia, o sea, yo nunca fui criada con muchos amigos, sino que era con familia. Entonces era mi prima, mi tío. Sí, uno ya no puede quedar mal con esa gente. O sea, son mi familia, por más que yo Y me van a diga, que aceptar. no diga, ya, o sea, uno no puede quedar mal. Pero cuando son con personas que apenas me están conociendo, que llevan un par de años conociéndome, pues yo siento gran tensión, gran tensión de no decir, de decir mucho, de que qué hago, de que no hago. Y esa vez en Skoll me sentí en familia, o sea, me sentí realmente tan querida, tan apreciada, me sentí con familia, me sentí como en primera vez, hace mucho tiempo que no me sentía así, bueno, porque hace mucho tiempo que no voy a Colombia, y es sentirme con esa tranquilidad de que sí, igual, o sea, si igual yo pienso que si digo o no digo, si hago o no hago, si me equivoco o no me equivoco, voy a tener este apoyo. Y eso ha sido cada día más importante, pero no se logró en un día, no lo No, logré en no, un no. día. Esto han sido años, años y años en el cuales yo he aportado y yo he dado, pero también he recibido. Y lo que dice Berta, son más los profes que tú vas a encontrar ahí que están listos y listas, que tienen la mano extendida de una vez para apoyar, para abrir las puertas para ti, pero es importante. Entonces, este podcast es como una invitación, es realmente una invitación a cada profe que quiere, que tiene y que tiene el deseo de compartir, de crecer, de a crecer tanto como presentador, como el que presenta la propuesta, como también para educarse, para crecer en estos espacios de decir, yo entiendo, es a veces, pues, o sea, da susto, es intimidante, pero you got this, o sea, tenemos esto, lo podemos hacer porque hemos hecho cosas difíciles, ¿cierto, Berta? Yo a veces digo, pero a mí, ¿por qué me da tanto miedo tanta cosa difícil que yo he hecho? Yo puedo, y tú Claro, imagínate. claro. Y nos olvidamos de eso, pero es tan importante recordárselo a uno mismo, y aprender a celebrarse. A mí me Ujú. cuesta mucho Oh, celebrarme sí, a mí misma. Me ya lo cuesta sabemos. muchísimo, pero es importante, aunque sea, tal vez no lo voy a celebrar en las redes, tal vez sí, pero aunque sea uno con uno mismo, o sea, me celebro este logro, me celebro, o tal vez no fue un logro, pero algo que logré esta semana en la clase o X. Es tan Bueno, importante. entonces hablemos de esas celebraciones y terminemos con esas celebraciones. ¿Qué es algo que quieras celebrar con nosotros? Yo tengo una celebración para ti, una celebración tuya, además de la celebración que te hice al principio del podcast, pero ¿qué piensas que ha sido una de las cosas que este año, en el 2024, valga la pena celebrar? Además, obviamente, de Skoll, de ser Teacher of the Year de Skoll, de ser Teacher of the Year de Flag, que son honores que te los mereces, pues con todo, como una reina,
pero ¿qué otra cosa quieres celebrar? ¿Piensas que debemos celebrar? Aprovechémonos, celebrémonos. Me la pusiste difícil, ahora sí me dijiste, ya, a ver, a practicar, a practicar. Yo pienso que una de las cosas que quiero celebrar es que a pesar de que he hecho las cosas a último minuto a veces, y a pesar de que tal vez no he hecho las cosas con excelencia. Como tú sabes, Claudia, empecé un programa para sacar un doctorado en mayo de este año que pasó y este semestre es mi primer año. Cuando se termine, ahora en mayo va a ser mi primer año dentro de este programa y ha sido, o sea, llorar, una pérdida de pelo y no es algo que estoy diciendo así a la ligera. Y sacrificio de tiempo, pero no me arrepiento. Aquí estoy, con fuerzas renovadas para seguir adelante en el proyecto, aunque a veces digo: "¿Qué estoy haciendo aquí?", o "Creo que no pertenezco en este espacio". O sea, todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero acordarme que estoy aquí porque necesito abrir esta puerta, porque van Ujú, a venir muchos más después. Entonces, definitivamente. quiero celebrar eso, que Dios me ha dado las fuerzas para permanecer hasta ahorita en este programa. Y te la seguirá dando. Y yo quiero que escuchen ustedes cómo fue esta celebración. O sea, yo pienso que yo voy a hacer un redo de la celebración. A pesar de como no lo pudimos hacer muy bien, yo te digo que lo has hecho excelente, ¿verdad? Yo quiero celebrarte, yo quiero celebrar primero tu valentía, tu determinación, tu resiliencia, tu dedicación para meterte en un programa de doctorado que no está que no es en línea completamente, que no está en tu ciudad, por la que te toca manejar más de 3 horas los fines de semana que son de tu familia para tomar clases y que además de estar en este doctorado, eres de la junta de school, que además participas en una cantidad de entrenamientos a nivel nacional e internacional, que además mantienes tu blog, que además compartes en tus redes sociales, que además eres una gran madre, eres una gran esposa, eres una gran amiga y además de todo eso siempre estás ahí para mí y para tantos otros profesores. Es decir, que yo sí te voy a celebrar sin el a pesar, a pesar de, Yo le no, puedo no, poner no, a pesar de que no, de no, a no. todos, a todos. Estamos con el además de todo eso, lo estás haciendo. Lo estás haciendo y te celebro porque exactamente, nos estás dando el ejemplo de lo que es posible. Quizás no sea el camino de cada profe, porque cada profe tiene su camino diferente, pero realmente nos estás dando otra posibilidad donde podemos ver un ejemplo, algo que podemos intentar. O sea que te felicito y te estoy celebrando hoy. Gracias, amiga. Espero que esta conversación haya sido una inspiración, una motivación, que sea una conversación que quizás en esos momentos donde te encuentres pensando, ¿será que vale la pena? ¿Será que pertenezco? ¿Será? La escuches nuevamente, porque estamos aquí, dos mujeres, dos inmigrantes, dos profesoras que hemos luchado, que hemos tenido experiencias súper diferentes, pero que estamos aquí, estamos haciendo cosas que son difíciles, que nos cuestan trabajo, que nos cuestionamos muchas veces, que no sabemos si vale la pena, si no vale la pena, si nos lo merecemos, pero que al final del día lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo nosotras, lo puedes hacer tú también. O sea que Yes. vamos para adelante, vale la pena, es importantísimo porque si lo hacemos nosotros podemos hacer ese reflejo en nuestras propias clases. Berta, yo sé que tú tienes tanta tarea, tantos proyectos, tantos ensayos y te doy tantas gracias por haber tomado este tiempo para tener esta conversación conmigo. Te mando un abrazo gigante, como tú sabes, te quiero muchísimo, te aprecio muchísimo, te admiro muchísimo. Muchas gracias por estar con Igualmente, nosotras. igualmente, no, un placer. Muchas gracias. Bueno, chao, chao, se acabó finalmente.